Esto es una especie de locura porque todos estamos en peligro debido a los acontecimientos de los últimos días. El ataque ucraniano, pero casi con toda seguridad de una agencia de inteligencia occidental contra bombarderos estratégicos en el interior de Rusia, es una provocación de proporciones extraordinarias por muchísimas razones. Y sin embargo, como dices, se está discutiendo como si fuera una victoria en un videojuego, simplemente otro logro ingenioso. Theories profundamente estabilización times, and I must profundamente precaude tens no das noares. The nuclear arms framework, part of the problem that we should just... Parte del problema que deberíamos mencionar desde el principio es que los bombarderos rusos, según muchos informes autorizados, estaban a la vista de la monitorización por satélite, precisamente debido a los acuerdos de control de armas nucleares que dejaban las fuerzas estratégicas expuestas a la supervisión de la otra parte del acuerdo, y por lo tanto, vulnerables. Ahora Ucrania ha intervenido utilizando inteligencia occidental para este ataque. Por supuesto, no se nos informa en absoluto y nunca se nos informará del papel de la CIA y el MI6 en este ataque. Pero hay muy buenas razones para creer que estas organizaciones o bien lideraron este ataque o estuvieron profundamente implicadas en él. En cualquier caso, se utilizó inteligencia estadounidense para este ataque. Y solo hay regocijo por el hecho de que esto haya ocurrido, a pesar de que socava un componente fundamental del control de armas nucleares entre las dos superpotencias nucleares. La frivolidad, la insensatez, la imprudencia del comportamiento occidental y de los medios occidentales son impactantes, absolutamente impactantes, y no demuestran ningún tipo de comprensión ni de visión sobre los peligros globales a los que nos enfrentamos. Ahora, planteas la pregunta, ¿por qué ocurre esto? Y por supuesto, es un enigma. Eso es lo que intentamos entender. ¿Dónde ha quedado ese instinto de autoconservación? Porque nos estamos acercando cada vez más a una guerra nuclear debido a este tipo de imprudencia. Y cada vez que se menciona ese riesgo, nos dicen, no te preocupes por ello. Whenever that risk is raised, we're told, don't worry about it, it's a bluff, it's nothing to worry about, Es un farol. No hay nada de qué preocuparse, lo cual en sí mismo es una forma de idiotez temeraria, porque, por supuesto, estamos enfrentando riesgos reales, y ningún político debería ser tan obtuso como para no entenderlo. ¿De dónde viene todo esto? Creo que, probablemente en el fondo está la profunda arrogancia del gobierno de Estados Unidos y de sus agencias de inteligencia aliadas tras el fin de la Unión Soviética. Creo que en cierto sentido, todo lo que estamos experimentando en los últimos 34 años desde la desaparición de la Unión Soviética en 1991 refleja una arrogancia sorprendente del aparato de seguridad estadounidense y de la CIA, que desde ese momento ha sentido que podía actuar con impunidad, que podía actuar unilateralmente, que podía abandonar todos los marcos de tratados y todos los acuerdos. Y esa arrogancia, por supuesto, surgió con la idea estadounidense de que ahora era el hegemón global indiscutible y que podía hacer lo que quisiera, ya fuera iniciar guerras, derrocar estados, participar en golpes de estado y asesinatos, o abandonar el marco de control de armas nucleares. El ataque de esta semana fue una especie de abandono del marco de control de armas nucleares, pero ha habido muchos desde el final de la Unión Soviética. Estados Unidos ha abandonado esencialmente un compromiso tras otro en materia de tratados, comenzando en 2002 con el abandono unilateral por parte de Estados Unidos del Tratado sobre Misiles Antibalísticos, e incluyendo, en 2019, el abandono del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio. Intermediate Nuclear Force Treaty, of course, in the Por supuesto, en la fase actual del conflicto entre Estados Unidos y Rusia en Ucrania, con el fin efectivo del acuerdo New START, no tenemos un marco de control de armas nucleares porque Estados Unidos se ha retirado unilateralmente. Y las acciones de esta semana refuerzan aún más el hecho para Rusia de que están bajo un ataque estratégico por parte de Estados Unidos.
Es extraordinariamente peligroso e imprudente, todo ello agravado por el hecho de que los riesgos ni siquiera se reconocen, ni siquiera se admiten, ni siquiera se mencionan. Nuestros medios de comunicación convencionales son tan obtusos e ignorantes, o están tan voluntariamente bajo el control de la CIA, que no recibimos ni la más mínima pista de las implicaciones de lo que ha sucedido esta semana. Tampoco ocurre en un vacío. Quiero decir, la trayectoria general del mundo ahora, no solo estamos respaldando y apoyando, al menos muchos de los países europeos y Estados Unidos, un genocidio en Gaza, sino también estas amenazas de guerra con Irán, que por sí sola podría ser una guerra mundial, y se habla de una guerra con China, que también podría acabar con el mundo. Y ahora, las fuerzas nucleares de Rusia. Algo que extremadamente psicóticamente la refiere. Y simplemente, como he dicho, se pasó a algo. Y de hecho, se presenta como que si eres pro-Ucrania, entonces tienes que aplaudir como una foca. Y si eres crítico, entonces de alguna manera eres pro-ruso. Este es el nuevo nivel intelectual que tenemos. Y no es solo la prensa. Son los políticos. Parecen fanáticos. No lo entiendo. De nuevo, ¿dónde está la oposición? ¿Por qué no hay movimientos por la paz? De hecho, el movimiento por la paz parece argumentar que la paz depende de, ya sabes, derrotar a Rusia. Realmente, no pueden ni esto. Y no han dicho nosotros los fanáticos aquí. Lo único que puedo decir sobre esto, intentando entenderlo, es que estos belicistas implacables como Starmer, como Emmanuel Macron, como Merz, son impopulares en sus propios países. Así que podríamos decir que parte de este enfoque se mantiene por el colapso progresivo del ethos democrático, en el sentido de que lo que está ocurriendo no refleja en general la opinión pública. Y eso a pesar de que el público está inundado de propaganda a favor de esta guerra en curso. No es cierto que la mayoría de la población en Europa o en Estados Unidos quiera esta guerra. Así que no solo los políticos y los medios corporativos siguen un rumbo implacable hacia la guerra, sino que a pesar de toda la propaganda no cuentan con el apoyo del público para la guerra. Ahora bien, lo que es cierto es que no existe una oposición organizada a esto que tenga algún efecto en absoluto. Los políticos a veces tienen índices de aprobación en torno al 10 o al 20%, y aún así, de alguna manera, siguen desempeñando sus funciones. Sus gobiernos no caen. Los políticos de la oposición rara vez llegan al poder. En parte porque quienes podrían estar en la oposición son apartados del poder, ya sea siendo descalificados en las propias elecciones, como ocurrió en Rumanía, y quizás esté ocurriendo ahora mismo en Francia, o bien por una coalición de partidos, los partidos históricos de gobierno, que se unen para intentar formar coaliciones muy frágiles con el fin de bloquear las voces que se oponen a la guerra. Así que creo que esto añade otra capa de complejidad a tu pregunta, que es, ¿por qué nuestras instituciones políticas son tan absolutamente ineficaces a la hora de ejercer algún tipo de control sobre esta situación, a pesar de su clara impopularidad? Ahora bien, es cierto que en general la gente no está saliendo a la calle, pero eso plantea otras cuestiones. Esa no es una forma muy eficaz de controlar la política exterior. Básicamente, hemos perdido el control de nuestras instituciones políticas sobre la política exterior. Creo que la política exterior en Estados Unidos ha estado guiada durante décadas por el llamado Estado profundo, que significa las instituciones no responsables que operan en secreto y mediante mentiras. La CIA, ante todo, pero no solo ella. Así que el adormecimiento de nuestra política, la falta de rendición de cuentas en nuestra política exterior, forma parte de esta historia. De nuevo, esto nace de la arrogancia que se apoderó de la política exterior estadounidense, y para mi sorpresa, aparentemente también de la de Trump,
y de los estados vasallos de Estados Unidos en Europa hasta un grado increíble después de 1991. Pero hay una especie de efecto adormecedor, un profundo cinismo y escepticismo en todo Occidente respecto a que nuestras instituciones realmente funcionen. Nuestros gobiernos son impopulares, y con razón, pero esto no conduce a la autorreflexión ni a la autocorrección en este momento. Trump es una figura desconcertante y podría ser interesante en todo esto. Por supuesto, es tan inestable en su comportamiento, en su actitud, en sus mensajes, que no podemos descifrar a Trump. Pero se vislumbra la idea de que le gustaría que la guerra en Ucrania terminara, pero parece incompetente o incapaz de lograrlo. Quizás simplemente no tiene el control. Cuando ocurre un evento reciente en el que Ucrania ha tomado una acción profundamente peligrosa y desestabilizadora, no hay ni una palabra de la Casa Blanca, ni una expresión de preocupación. Surge la pregunta interna: ¿quién sabía qué y cuándo? De nuevo, creo que la opinión abrumadora de los expertos es que, por supuesto, se trató de una operación planificada y ejecutada por la CIA, no llevada a cabo durante 18 meses de forma encubierta por un país que depende al 100% de la inteligencia estadounidense. Hay informes de que el secretario de Defensa de Estados Unidos vio todo esto en tiempo real. Si eso es cierto o no, de nuevo, no lo sabemos y no lo vamos a saber porque el gobierno miente y no habrá ninguna prueba definitiva de ello. Todo eso iría en contra de la narrativa pública de que Trump intenta llevar a las partes a la mesa de negociación. Y luego, cuando ocurre un evento como este, no tenemos explicación, ni comentario, ni siquiera una interrogante planteada por estos insensatos del New York Times, el Wall Street Journal o el Washington Post, como si ni siquiera fuera una pregunta que deba hacerse. Entonces, ¿juega Trump un papel en la política exterior? No está claro, pero esto solo añade más misterio.